Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tengo la prolactina demasiado alta. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero leerles un mensaje de alguien que nos ha escrito relativo al tema del exceso de producción de la hormona llamada prolactina. Esto es un problema que pues, para algunas mujeres especialmente puede ser bastante fuerte. Hay hombres que lo tienen, pero principalmente afecta a la mujer. Pero vamos a ver aquí. Esta amiga nos dice, tengo la prolactina muy elevada. Desde hace como 25 años la he tenido en 400, 360 y actualmente está en 82. Se supone que eso ande por ahí por 19, 20, 25, ¿no? Dice, aunque le confieso que no me he hecho con juicio ningún tratamiento para combatirla, pero desde que me salió ese microadenoma de hipófisis, esa es la glándula pituitaria. Cuando hablan de la hipófisis, la glándula pituitaria está por acá hacia adentro, ¿no? Y un microadenoma es como un tumor, un microtumor que salió en esa glándula ahí. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar un momentito qué es esto de la prolactina y qué es lo que se ha descubierto que puede estar principalmente causando daños al cuerpo, que entonces crea todo ese montón de prolactina. Voy a la pizarra, fíjense. Vamos a empezar por decir que la prolactina es una hormona que se produce en la glándula pituitaria. Acá en la cabeza, aquí, hacia adentro, hay una glándula, es una glándula bien pequeñita, pero es una glándula maestra, es una glándula que da órdenes a las otras. Se llama la glándula pituitaria, ¿okay? También se llama hipófisis. Yo la conozco mejor como pituitaria. Esta glándula que está por aquí, ¿no? Una de las cosas que hace es que produce una hormona que se llama prolactina. Esa hormona hace lo mismo que indica su nombre. Eso es prolactación. O sea, tiene que ver con la lactación. Los senos, por ejemplo, ¿verdad? Los senos de una mujer son estimulados por la boquita del bebé. Cuando el bebé chupa, eso estimula los senos y eso hace que entonces la señal se reciba acá en la pituitaria, y la pituitaria, con la estimulación del pezón del seno de la mujer que está dando el seno, produce prolactina. Y la prolactina es la que controla el flujo o la producción de leche materna. Hay mujeres que tienen la prolactina tan alta sin estar encinta, que es una situación anormal, que empiezan a botar leche por los senos. Es una situación que generalmente viene de que hay un pequeño tumor en la pituitaria. O sea, si hiciéramos la pituitaria aquí en grande, de hecho es bien pequeñita, ¿no? Pero si la hiciéramos en grande, pues empieza a salir como un microadenoma, es como un pequeño tumor que está saliendo, ¿no? En la pituitaria como tal. Ese pequeño tumor causa toda una estimulación del área y entonces la glándula empieza a producir un exceso de prolactina. Cuando produce exceso de prolactina, entonces va a haber un problema, porque la persona lo que va a empezar a sentir es que va a empezar a tener problemas de obesidad, va a tener problemas con el sueño, va a tener problemas con el líbido, con la libido, con el deseo de tener sexo, ¿no? Y en los hombres puede resultar, cuando pasa en el hombre, puede resultar en impotencia. O sea, que crea todo un montón de problemas el hecho de que la glándula pituitaria esté produciendo un exceso de prolactina. Porque es la hormona que tiene que ver con la lactación, con lactar, ¿no? Ahora, vamos a hablar un momentito de lo que se ha descubierto que fácilmente es la causa de esto, ¿no? Mi experiencia, mi propia experiencia, yo no soy médico, yo soy especialista en obesidad y metabolismo y soy un investigador. Me gusta la ciencia, persigo los estudios clínicos, busco lo que dice la ciencia y lo interpreto luego, como decimos en Puerto Rico, en arroz habichuela, o para otros países en arroz y frijoles.
O sea, me gusta explicar la ciencia sencilla, que cualquiera me entienda, ¿no? Pero me tengo que crear una inmersión dentro de los estudios clínicos, que son de palabrotas así de grandes, y buscar mis diccionarios bien pesados para entender qué diantres es lo que dicen, para entonces podérselo explicar a ustedes. No hay otra. Pero anyway, ese es mi juego, eso es lo que yo disfruto. Ahora, el tema aquí básico es que cuando hay una producción excesiva de prolactina, va a haber todo un desorden hormonal. En el caso de los hombres que tienen la prolactina muy alta, el hombre desarrolla lo que llaman ginecomastia, que quiere decir que desarrolla senos. Usted puede ver hombres que tienen senos. Cuando un hombre tiene la prolactina demasiado alta, está produciendo demasiada prolactina, entonces el hombre empieza a producir senos. Y se llama ginecomastia. Hay hombres que me han escrito a Metabolismo TV preguntándome qué pasa que tengo los senos tan grandes, ¿qué puedo hacer? Y en ocasiones le he dicho, tienes que ver qué es lo que estás comiendo. Hay un episodio que nosotros hablamos mucho, recomendamos mucho que todo el mundo vea, que es el episodio número 199. El episodio número 199 de Metabolismo TV, que lo puede buscar en Metabolismo TV, hace una búsqueda, ¿verdad? El número 199 es el que explica cómo usted saber si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Esto es un punto importante, porque cuando usted tiene un sistema nervioso excitado, que es un sistema nervioso que es simpático dominante, que es un cuerpo que está bien tenso, listo para pelear, listo para correr, pues tiene que velar lo que come, porque hay alimentos que lo excitan más. Cuando lo excitan más, una de las cosas que pasa es que sale un microadenoma de eso en la pituitaria. Muchas de las glándulas se dañan cuando el cuerpo está bajo exceso de excitación. ¿Qué cosas excitan a un cuerpo de más? Pues puede ser la sal, puede ser la grasa, puede ser la carne roja. Esas son tres cosas que excitan: grasa, carne roja y sal. Eso excita el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo, mi cuerpo, el de Frank Suárez, es pasivo, el sistema nervioso pasivo. Y yo necesito carne roja. Si no como carne roja me siento mal. Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado y ella no tolera la carne roja. Son dos cuerpos distintos. Una de las cosas que se explica en el libro El poder del metabolismo, hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales, y es de los capítulos más importantes, es que todos no somos iguales. La comida correcta para mí no necesariamente la correcta para usted. La del esposo no es necesariamente correcta la de la esposa. O sea que cada uno tiene que saber qué tipo de cuerpo heredó, qué tipo de sistema nervioso es dominante, para entonces poder dar el combustible correcto a su propio motor, porque todos los motores son motores, pero no son todos iguales. Hay motores que corren con gasolina y hay motores que corren con diésel, son distintos. Y lo mismo pasa con los cuerpos. En el libro de la diabetes, que se llama Diabetes sin Problemas, tengo un capítulo que se llama Personalizando la dieta 3x1, donde le explico al diabético que si no controla lo que come en relación al tipo de sistema nervioso que tiene su cuerpo, no va a controlar la diabetes jamás. Porque si un cuerpo usted lo excita más de la cuenta, el sistema nervioso, pues entonces se descontrola todas las hormonas, toda la glucosa y demás. No hay control de la diabetes si uno no controla el sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa? La prolactina como tal, pues tiene ese efecto de que crea senos, crea leche y crea todo un desbalance hormonal. Ahora, lo que se ha descubierto, hubo un estudio clínico que se hizo en el año 2005. Los estudios clínicos son estudios que hacen universidades, centros de investigación, que son estudios controlados por médicos, por físicos, por químicos y demás, ¿no? Ese estudio reflejó que una de las cosas que más causa este problema de prolactina es que el gluten, que es la proteína que tiene el pan, que tiene el trigo, que tiene la harina de pan, el gluten tiene una proteína del gluten que se llama la B5, la denominaron como la B5. ¿Okay? Esa proteína tiene un efecto de que daña los neurotransmisores del cerebro. Y cuando daña los neurotransmisores del cerebro, una de las cosas que afecta es la pituitaria. Y cuando afecta la pituitaria, obliga al cuerpo a producir exceso de prolactina y eso trae todo ese, perdonando la expresión, todo ese desmadre que usted ve ahí, ¿no? Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.